Hello, everybody. This is Pascal from Neutrality Studies. Hola a todos, soy Pascal Lotaz, del área de estudios literarios, y hoy vuelvo a conversar con Evariste Bartolo, exministro de Asuntos Exteriores de Malta. Evariste escribió recientemente un artículo sobre el espejismo del hogar común y sobre cómo Estados Unidos siempre se ha opuesto a la estructura de seguridad paneuropea. De esto y del comportamiento actual de Estados Unidos en el escenario mundial es de lo que queremos hablar hoy. Así que, Evariste, bienvenido de nuevo. Gracias y gracias por la invitación. Muchas gracias por compartir de nuevo tus ideas, porque creo que tú de hecho has observado y trabajado en este ámbito de la política exterior europea y euroatlántica durante bastante tiempo. ¿Podrías contarnos tus pensamientos sobre cómo y por qué, aunque en los años 90 existía esta idea de un dividendo de la paz, de una gran Europa que se extendiera hasta Vladivostok, un hogar común para todos, nunca lo conseguimos? Bueno, para un país pequeño como Malta, ya sabes, es el estado más pequeño de la Unión Europea y uno de los más pequeños del mundo. Puedes imaginar que para nosotros, la seguridad cooperativa no es una abstracción o un debate ideológico. Es algo que los estados pequeños y medianos necesitan. Pero luego descubrimos que todos los países la necesitan, sea cual sea su tamaño o su poder. El sueño que teníamos se remonta a la época de Gorbachev, cuando solía hablar de construir un hogar común de seguridad, porque esa es la única manera en que diferentes regiones pueden coexistir pacíficamente. Creo que la idea se aplica no solo a Europa, sino también a otras regiones. Y recuerdo cuando Gorbachev vino a Malta en diciembre de 1989 para reunirse con Bush. Ya había esperanza de que por fin las divisiones en Europa empezaran a sanar. Y aceptaríamos el concepto que él describió. Construyamos un hogar común de seguridad, como dijiste, desde Portugal hasta la Unión Soviética, de modo que mi seguridad no amenace la tuya. Intentemos edificarlo sobre los pilares de la economía, la diplomacia, la cultura y la política. Lamentablemente, eso no ocurrió. Pasé un tiempo analizando documentos clasificados tanto de Moscú como de Washington, y se puede ver que no existía la convicción, por parte de Estados Unidos, de que la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa debiera ser la arquitectura de seguridad dominante para Europa. Para Estados Unidos estaba muy claro, aunque no siempre lo dijeran abiertamente. Lo dijeron en reuniones bilaterales, que en aquel momento aún eran confidenciales, pero que ahora han salido a la luz, gracias a los documentos desclasificados. Para ellos, el número 1 era la OTAN, el número 2, la Unión Europea, siempre que se mantuviera dentro del marco de la OTAN, no una Unión Europea con autonomía estratégica. Kissinger, allá por los años 70, solía decir: no queremos que Europa se convierta en un gigante. Debe seguir siendo un conjunto de enanos divididos para que los enanos luchen entre sí. Pero al mismo tiempo, debía mantenerse dentro de un marco. Así que, como dije, la segunda política para Europa era la Unión Europea. En tercer lugar, como un pariente muy pobre, venía la OSCE. Y puedo mencionar algunos momentos concretos que realmente me llamaron la atención al revisar estos documentos. Cuando Bush invitó a Helmut Kohl a una reunión en Camp David, le dijo: no traigas a Hans-Dietrich Genscher contigo, porque Hans-Dietrich Genscher era una de las pocas voces que seguían diciendo: debemos tener una arquitectura de seguridad común para Europa. Debemos basarnos en la CSCE, algo que este año deberíamos haber estado celebrando, el 50º aniversario de un momento histórico tan importante. Pero en lugar de eso, se debilitó. Y desde el principio, una vez que analizaron el hecho de que Rusia, entonces empezaron a hablar de Rusia, había sido derrotada, dijeron: no tomemos en serio sus preocupaciones ni lo que dicen. Al fin y al cabo, son demasiado débiles para imponer su voluntad. En ese momento, cuando el mundo pasó de ser bipolar a unipolar, no hubo conciencia, ni una pausa para preguntarse:
Oye, estamos seguros de que, en este momento de dominio absoluto, esto va a durar para siempre. Ultimate dominance, this is going to last forever. Now that we are very strong, we are in a position to... Ahora que somos muy fuertes, estamos en posición de dictar a todos lo que deben hacer. Y también intentaron dictar a la Unión Soviética, empezando por Gorbachev, diciéndole, eres tan amable, estas ideas son tan buenas, pero luego haciendo lo contrario. Lo mismo con Yeltsin. Se pueden leer las cartas que solía enviar a Clinton, por ejemplo, suplicando, me estás obligando a humillar a Rusia. Esto es imposible. Si sigues ampliando la OTAN hacia nuestros territorios, esto va a ser un gran problema para mí. ¿Cómo voy a venderlo a mi país? Porque sentían que, ya sabes, y desde el lado estadounidense, cuando hablaban entre ellos, y lo vemos en esos documentos, decían, escucha, en última instancia estamos hablando con una potencia derrotada, así que tienen que aceptar lo que hagamos. So they have to accept what we do. And then summit after summit after summit. Y luego cumbre tras cumbre tras cumbre, aunque incluso desde Estados Unidos había diplomáticos, incluso dentro del Departamento de Estado, que decían, escuchad, si esto sigue creciendo, la Federación Rusa lo percibe como una amenaza. Y especialmente cuando se trataba de Ucrania. Ucrania era la línea roja definitiva que no se permitiría cruzar. Eran conscientes de ello de antemano, pero aún así creían estar en posición de imponer su voluntad. Para cuando llegaron los años 2003-2014, Rusia ya había empezado a recuperarse económica y militarmente, y no quería ser dominada ni recibir órdenes, como en el periodo entre 1989 y 2014. En la famosa Conferencia de Seguridad de Múnich, Putin dijo que también debía existir. No usó el lenguaje poético de un hogar común, pero hablaba de una arquitectura de seguridad cooperativa. But he was talking about a cooperative security architecture. I mean, let's not forget that even before Putin and Putin himself. Quiero decir, no olvidemos que incluso antes de Putin, el propio Putin había dicho, si proponéis la OTAN en lugar de la OSCE, entonces nos uniremos a la OTAN. ¿Sabes? Esto realmente se dijo. Pero no, por supuesto que no. No vamos a dejar que os unáis a la OTAN, lo que de nuevo presenta a la OTAN como una operación que supone una amenaza para la OSCE, para la Federación Rusa. Es muy triste, porque las cosas podrían haber sido diferentes. Se podrían haber hecho las cosas de otra manera, para evitar la tragedia actual. Y recuerdo una de las últimas reuniones en las que participé en el Consejo de Asuntos Exteriores en Bruselas. At the Foreign Affairs Council in Brussels. Hearing minister after minister. Y ya sabes, al escuchar a ministro tras ministro, los funcionarios de la UE seguían sin tomarse en serio a Rusia. Seguían creyendo que Rusia iba a colapsar por las sanciones económicas, que su ejército estaba cometiendo muchos errores estratégicos, que eran muy débiles y que se habían retirado de Kiev. Todo esto se interpretó como una señal de debilidad. Decidamos ahora las cosas en el campo de batalla. Recuerdo, y esto no fue en el Consejo de Ministros de Seguridad. Fue en el Consejo de Asuntos Exteriores, donde como diplomáticos deberíamos recurrir a la diplomacia y al diálogo. Y una cosa, Pascal, que fue realmente llamativa. No hablemos con los rusos. Ni siquiera hablemos con los rusos. No hablar, no acordar, ni siquiera hablar. Solo necesito preguntar de nuevo. Fuiste ministro de Asuntos Exteriores hasta junio de 2022, ¿verdad? Sí, hasta junio de 2022. La operación militar en realidad había comenzado en marzo, Pascal. Estábamos en una reunión de ministros de Asuntos Exteriores de la UE, donde la gente realmente dijo, vamos a resolverlo luchando. Tenemos que empujar a los rusos a combatir. Vamos a resolverlo luchando. Sí. Y recordaré, siempre recordaré, Pascal, que hacia el final, hablamos ahora de enero de 2022 y febrero de 2022, empezó a volverse imposible distinguir entre un Consejo de Ministros de la OTAN y el Consejo de Ministros de la UE. No solo porque Blinken venía con regularidad, sino también por la confianza. ¿Puedes explicar rápidamente las dos estructuras? Porque no todo el mundo sabe qué son esos consejos. ¿Podrías explicarlos?
Can you just explain them? Yes, obviously when we're talking about the North Atlantic Sí, Treaty Organization, obviamente, which has cuando hablamos de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, esta tiene su propio Consejo de Ministros, que está abierto solo a los miembros de la Alianza de la OTAN. Hay algunos observadores que les gusta invitar, pero eso está bajo mando estadounidense. Es algo separado, aunque también está en Bruselas, lo cual es interesante porque son vecinos, ya sabes. Luego está el Consejo de Ministros de la Unión Europea, al que asisten únicamente los 27 Estados miembros. En aquel momento, todavía había varios países neutrales. Finlandia, Suecia seguía siendo neutral, Austria, Malta e Irlanda. Pero aún así no funcionaba. Lo siento, Pascal, no era como un consejo de la OTAN. No había distinción. No había distinción. O escucha, eso aparte del hecho de que los ministros están entrelazados con la estructura, porque puedes pasar de ser primer ministro de los Países Bajos a secretario general de la OTAN. Así que es incestuoso, totalmente. Se ha vuelto totalmente incestuosa. It's incestuous, totally, it has become totally incestuous. Yeah, but this is really something important. Sí, pero sabes, esto es realmente algo importante de lo que mucha gente no es consciente, ¿verdad? Así que el Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores significa los ministros de Asuntos Exteriores de los países de la OTAN. Un día se reúnen en la sede de la OTAN, en Bruselas, y al día siguiente el mismo grupo de personas, más tú, más unos cuantos neutrales más, se reúnen de nuevo en las instalaciones de la UE. Y obviamente continúan las mismas discusiones, ¿verdad? Y entonces la OTAN influye en la discusión de la war to war. NATO then influences the discussion inside the EU. Yes, and what is interesting, that is done in a very concrete manner. Sí, y lo interesante es que se hace de una manera muy concreta. Los ministros de la OTAN se reúnen informalmente para desayunar y después del desayuno acuden al Consejo de Asuntos Exteriores. Recuerdo haber hablado con colegas, ya sabes, una vez que te ganas la confianza de la gente. No mencionaré su nombre, pero era de un Estado miembro muy poderoso de la OTAN. De hecho, uno con uno de los ejércitos más fuertes en la actualidad, aparte de Rusia y Ucrania. Por ejemplo, me dijo, hablamos de que el ministro francés dijo que se están retirando de Malí. Y yo le respondí, oh, eso es muy sensato. Me miró sorprendido. Le dije, como de costumbre, estamos abandonando África. Y luego nos sorprendemos cuando otras potencias grandes y medianas ocupan ese espacio. Great and medium powers fill that space. So they used to have a meeting there, coordinate their position. Así que solían tener una reunión allí para coordinar su posición. Luego, obviamente, estarían, déjame ver, creo que 22, ¿no? 22 de los 27 miembros estaban en la OTAN. Y no había duda de que la UE, tal como se concebía en la diplomacia y la política exterior estadounidenses, desempeñaba un papel secundario respecto a la OTAN y se veía como una herramienta política de la OTAN. Y aunque ya sabes, apoyamos a la Unión Europea, solo debe crecer hasta cierto punto. Recuerdo haber hablado con diplomáticos estadounidenses y se burlaban del concepto de autonomía estratégica. Ya sabes, porque estábamos discutiendo documentos sobre cómo Europa iba a convertirse en un actor geopolítico autónomo y cómo debíamos, ya sabes, reducir nuestra dependencia. Pero entonces solían burlarse de ello y decían, vamos, no los tomamos en serio. Así que creo que esta es la tragedia de la Unión Europea. También es la tragedia de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa. Porque ahora está ahí, pero está, no sé, en coma. Está en un estado muy grave. Y es una verdadera lástima, porque esa era la herramienta para considerar realmente las preocupaciones de los demás. Pero desde principios de los años 90, se puede ver que estábamos tratando con una Rusia débil. No los tomemos en serio. Porque por mucho que griten, por mucho que chillen, por mucho que nos digan en nuestras reuniones bilaterales, no os acerquéis más, tengamos otra cooperación en materia de seguridad, en lugar de este tipo de invasión que se acerca a nosotros. No los estaban tomando en serio. Esta es, ya sabes, la gran tragedia, porque teníamos la OSCE, y eso podría haber sido el camino para construir un hogar común,
pero lo tiramos por la borda a sabiendas. Pero aún necesito preguntarte de nuevo sobre esta conexión. Quiero decir, en la OTAN no solo están los ministros de Asuntos Exteriores y los primeros ministros europeos y demás, también están los estadounidenses y los canadienses, ¿verdad? Hay momentos en los que te das cuenta de que hay fricciones cuando los estadounidenses, especialmente el secretario de Estado o incluso el presidente, presionan por cosas que los europeos no quieren, pero que, a través de este canal, de este conducto OTAN-UE, consiguen salirse con la suya de todos modos. Yes, but unfortunately, and I don't want to be Sí, pero lamentablemente, y no quiero que se me malinterprete, incluso si uno observa algunos de los trabajos realizados por los think tanks europeos, y no me refiero a personas que están en contra de la Unión Europea o que son escépticas respecto a ella, es decir, no a lo que ahora llaman la extrema derecha o los soberanistas, sino a think tanks que afirman que la Unión Europea se ha permitido convertirse en un vasallo de Estados Unidos. Esto no es bueno para Estados Unidos, y no es bueno para la Unión Europea. Y el ejemplo concreto de lo que decimos fue el llamado acuerdo alcanzado en Escocia. Bueno, en realidad no fue un acuerdo. Fue un acuerdo impuesto entre el presidente Trump y Ursula von der Leyen, en el que ella asumió compromisos que no estaban dentro de su mandato. Y dijo, ya sabes, que la Unión Europea iba a comprar las armas a ellos. The European Union is going to buy the weapons from you, so what strategic autonomy? We're going to invest. Entonces, ¿qué autonomía estratégica? Vamos a invertir en Estados Unidos y vamos a permitir que sus productos entren sin pagar aranceles. Pero en nuestro caso, lo que exportamos a ustedes seguirá teniendo aranceles. Quiero decir, eso realmente muestra la estructura de superior e inferior y lo impotente que se ha vuelto la Unión Europea. Así que, ya sabes, en esas reuniones del Consejo, lo que se decidía en la sede de la OTAN también se llevaba a cabo en el Consejo de Ministros de la Unión Europea. Y puedo decirte que cada vez que Antony Blinken acudía al Consejo, dijera lo que dijera, no había ningún debate serio, igual que no lo hubo cuando hablábamos de sanciones. Y por lo que puedo ver, las decisiones que se toman siguen una especie de enfoque en compartimentos estancos. No existe integración entre la política económica de la UE, la política de seguridad de la UE y la política diplomática de la UE. Las decisiones también se toman por separado, ya sabes. Así que, por lo que pude observar, e incluso a partir de los documentos presentados en las reuniones del Consejo, no se planteaba la cuestión de si estas sanciones iban a funcionar. ¿Está el mundo compuesto únicamente por Estados Unidos, la UE y la Federación Rusa? Si vas a alejar a la Federación Rusa de ti, ¿acaso se van a rendir y morir, o buscarán nuevos acuerdos y nuevas relaciones? Y recuerdo haber hablado de esto, incluso con mi amigo, porque aún lo considero mi amigo, Josep Borrell, y decirle, así que lo que estamos haciendo ahora es evidentemente empujar también a la Federación Rusa hacia los brazos de China. Oh, no, me dijo. No, eso no va a pasar, porque los rusos no confían en los chinos. Ya sabes, los chinos, Borrell lo desestimó. Dijo, no, pues. Sí, y los chinos están avanzando sobre Siberia, así que los rusos se sienten amenazados. Así que no. Debió de haber una discusión en la cúpula del liderazgo, donde la ecuación fue, sí, castigaremos a Rusia, y Rusia se derrumbará porque no tendrá amigos, quedará aislada, no podrán hacer nada, no podrán vender nada, se mantendrán alejados de China, se mantendrán alejados de la India, se mantendrán alejados del 84% del mundo, ya sabes. Pero es increíble. No puedo creer el tipo de, ni siquiera diría miopía, la ceguera estratégica, no la autonomía estratégica, la ceguera de tomar decisiones así, sin decir, escucha, si tomamos esta decisión, ¿cuáles van a ser las consecuencias? ¿Cuál es el escenario más amplio? Ninguna consideración al respecto. Es increíble cómo decisiones tan importantes que afectan la vida de millones de personas se toman de manera tan superficial.
Can you explain to yourself, because obviously you didn't share that Puedes assessment, explicarte a ti mismo, porque obviamente no compartías esa evaluación ni esa mentalidad, por qué la mayoría de los líderes de la UE y de la OTAN, que en realidad crecieron y alcanzaron la madurez política durante el movimiento de la OCE, ¿verdad? Durante los años 70, 80 y 90, cuando la gente trabajaba en la desescalada y en poner fin a la Guerra Fría. Sabemos que Jack Matlock y otros nos lo repiten constantemente. Trabajaban juntos para acabar con la Guerra Fría. Y esas personas de las que hablas eran jóvenes en aquel periodo y alcanzaron la madurez política entonces y después. ¿Por qué no tienen ese marco normativo que tú y yo tenemos y que ellos evidentemente no poseen? ¿Puedes explicártelo? You and I have, and they obviously lack it. Can you explain it to yourself? Yes, I think the age factor is important, Pascal. Sí, creo que el factor de la edad es importante, Pascal. El factor de la edad es importante. Quiero decir, estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial, hace 80 años, cuando al menos 85 millones de personas fueron asesinadas, y luego otras 25 millones por causas relacionadas con la guerra. Estas generaciones no conocen la guerra del mismo modo que los líderes que empezaron a construir la Unión Europea. Y creo que ellos dijeron con autenticidad que la respuesta no es la guerra, no una guerra en el continente europeo, sino sentarse juntos, reunirse, debatir nuestras diferencias y construir una arquitectura de seguridad cooperativa que también esté reforzada y sustentada económica, política y culturalmente. Economically, politically, and culturally. And all these leaders had working Y todos esos líderes mantenían relaciones de trabajo con la Unión Soviética porque sabían lo que significaba ir a la guerra. Es increíble y tan triste ver a jóvenes ministros hablar con tanta ligereza sobre la guerra. Obviamente, ellos mismos no van a ir a ninguna guerra. Probablemente no hayan visto a personas morir o ser masacradas en el campo de batalla. Y hablan de la guerra no solo como último recurso, ya sabes, cuando la diplomacia ha fracasado. Es como si ahora entendiéramos la diplomacia como recoger los pedazos después de que el mundo se ha hecho añicos, en lugar de intentar evitar que se rompa. Es increíble. Lo recuerdo, Pascal, porque estuve una vez en España, participando en un debate en una de sus academias diplomáticas. diplomacy academies. And because I am really influenced by Y como estoy muy influido por la crisis de los misiles de Cuba y por cómo se resolvió aquella crisis, la veo como un paradigma de la diplomacia, cómo debemos actuar, cómo debemos salvarnos de nosotros mismos. Entonces, varios diplomáticos españoles se me acercaron y me dijeron, ¿sabes? Has vuelto a despertar en nosotros el apetito por la diplomacia. Pensé que venía aquí como un ministro de Asuntos Exteriores, con experiencia, para escuchar lo que los diplomáticos españoles veteranos tenían que decir. Y sí que tienen buenos diplomáticos, muy buenos diplomáticos. Así que es triste, porque no cabe duda de que a la diplomacia no se le ha dado la oportunidad de funcionar en los últimos al menos, desde 1996. Since at least 1990, you know. So sad. I mean, Quiero decir, sí, tienes toda la razón. Ese es el malestar que tenemos. Pero lo que me pregunto es, ya sabes, conseguimos crear la OCE. Y bueno, la OCE nunca fue perfecta. La CCCE fue un proceso muy largo y prolongado, pero dio un resultado. Tardó 5 años, pero logró ese resultado durante la Guerra Fría, en la era bipolar. Pascal, remember that it was a very slow process. Pascal, recuerda que fue un proceso muy lento. Tenía que ser lento, porque se estaban considerando dificultades serias que existían. No estamos hablando de, ya sabes, sacar los violines y tocar o cantar juntos. Había diferencias reales que afrontar. Pero recuerda que incluso en la Unión Soviética había alguien como Andrei Gromyko que solía decir, mejor 1000 años de negociación que un solo día de guerra. Quiero decir, esa es una reflexión muy profunda. Pero ya presente en decisiones que vinieron después. Pero conseguimos eso durante la Guerra Fría. Y sé que dijiste en nuestra última conversación que Kissinger en realidad les dijo a los estadounidenses, no os preocupéis por eso, no lo decimos en serio. De acuerdo, pero teníamos las firmas.
Luego pasamos al periodo posterior a la Guerra Fría, al momento unipolar, y después al final de ese periodo. Y ahora ya lo hemos superado. Ya estamos en un mundo multipolar. Pero ahora, en este mundo multipolar, vemos el caos absoluto. Cómo Estados Unidos se descontrola y básicamente intenta destruir todas las normas que tenemos en diplomacia, incluyendo, por supuesto, disparar contra barcos civiles, prepararse para una guerra con Venezuela y bombardear instalaciones nucleares en Irán. Es decir, todas las normas en las que creíamos, incluyendo no disparar contra ni intentar destruir las capacidades nucleares de los rusos, o llevar a cabo ataques de largo alcance en Rusia, todas esas normas se han hecho añicos. Pero ya hemos superado el momento unipolar. Puedes ver que hay una descoordinación en la línea temporal entre las acciones y el punto en el que nos encontramos en esa línea temporal. Bueno, ahora tenemos que ver cómo vamos a lograr algún tipo de equilibrio, por frágil que sea. Recuerdo la entrevista que Richard Nixon concedió allá por 1971 a los editores de Time, diciéndoles que la paz llega cuando existe un equilibrio entre las grandes potencias, cuando no solo están los Estados Unidos, sino también la Unión Soviética, obviamente en aquel momento, y cuando India, China y otras potencias emergentes encuentran un equilibrio entre sí. Eso no es lo que ha ocurrido. Y creo que debemos recordar que probablemente la generación de la que hemos estado hablando, y tú me preguntaste, no entendían que es mejor construir una especie de equilibrio y tener alguna forma de seguridad cooperativa. Se comportaron de una manera muy parecida a lo que ocurrió en Versalles. Lo importante era humillar y castigar a Alemania. El famoso diplomático estonio Møllersen dijo, ¿dónde estaba la sabiduría del concierto de Europa? Incluso se ocuparon de los intereses de las potencias derrotadas. Así que ahora estamos en esta etapa, como dices. Me recuerda un poco a ese juego afgano sin reglas. Creo que se llama Buzkashi, en el que dos equipos se enfrentan jugando con una cabra sin cabeza, intentando llevarla a su lado, y no hay reglas. Es una guerra de todos contra todos. Y estamos en esa fase ahora, como dijiste. Y también me recuerda al cuento de hadas de Hans Christian Andersen, El traje nuevo del emperador. Aquellos que están dispuestos a decir la verdad al poder, y no es la primera vez, dicen, ya sabes, el emperador está desnudo, aunque intente vestirse con las ropas de los derechos humanos, la democracia y cosas por el estilo. Pero ahora es el propio emperador quien dice, no, estoy desnudo, quiero usar mi poder desnudo, como dijiste. Así que ni siquiera existe la pretensión de intentar encubrirlo, salvo por usar esta excusa sobre las drogas. Ahora bien, ¿qué efecto tiene eso? Y pasemos a Venezuela. Hablemos de este aumento militar y de la amenaza evidente que ya constituye una violación de la Carta de la ONU, ¿verdad? No se permite amenazar con el uso de la fuerza, no se permite usarla, y tampoco se permite amenazar con ella. Están amenazando claramente, y el emperador está tan desnudo como puede estarlo, sin empezar a arrancarse su propia piel. ¿Pero qué implica esto? Mi suposición es que el sur global ha visto a través de este juego desde hace mucho tiempo, porque también sufrió el colonialismo, y sigue sufriendo un colonialismo en curso, ¿verdad? Pero no llegará un momento en que incluso los europeos, incluso tus antiguos colegas, tengan que decir, vale, de acuerdo, creo que esto es una transgresión. No es necesario que llegue ese momento. Bueno, llegará, y creo que está llegando. Pero de nuevo, ¿están preparados para afrontar la verdad? Creo que nos acercamos a una prueba de realidad, tanto en cómo está llegando a su fin la guerra en Ucrania, como en lo que está ocurriendo en Venezuela, y también en lo que sucedió en Gaza, cuando se rompió toda norma imaginable, toda norma humana. Y no hubo, ya sabes, la indignación que cabría esperar de una comunidad de naciones en la Unión Europea, que habla tanto del Estado de Derecho, de los derechos humanos, de la democracia y de la decencia.
están dispuestos a entender que lo que está ocurriendo no depende solo de la personalidad de Trump. Porque veo que bastantes de nosotros nos entregamos a este tipo de análisis superficial, que una vez que Trump se marche dentro de 3 años, volverán la armonía y el Estado de Derecho. No. Hay gente más joven en Estados Unidos que tomará el relevo. Within America, who will take over? I mean, it's enough to see how Marco Rubio. Quiero decir, basta con ver cómo se comporta Marco Rubio y cómo lo manipula. Aunque hay voces, debemos decirlo, hay voces como la de Tulsi Gabbard, que afirman que la época de los cambios de régimen ya ha pasado, que ahora es diferente. Pero al mismo tiempo, tienes a Trump yendo a Japón y diciendo que ahora vamos a aplastar a nuestros enemigos. Entonces, ¿cómo vamos a gestionar este periodo tan difícil y turbulento? Si no lo gestionamos bien, si no encontramos de algún modo ese tipo de equilibrio frágil y dejamos que las cosas se intensifiquen, eso es muy grave. Puede ser muy, muy peligroso. Porque ahora estamos en una encrucijada, ¿no? Donde incluso aquellos que quieren seguir dominando, y varios de los que fueron dominados y no querían serlo, pero no estaban en condiciones de resistirse, ahora sí están en condiciones de hacerlo. Now they are in a position to push back. So how is that going to be resolved? Entonces, ¿cómo se va a resolver eso? La historia nos enseña que en estos momentos estallan bastantes guerras, y de hecho ya han estallado bastantes guerras. Pero es la primera vez en la historia de la humanidad en que podemos aniquilarnos mutuamente. Así que esperemos que prevalezca la contención, al menos por instinto de conservación. Me impresiona mucho, y utilizo esta imagen para explicar lo que siento, que hace unos años vi las esculturas de Michael Schulte, el escultor alemán. Tiene una serie llamada United Enemies. Se ven a 2 hombres feos que se odian, pero están a tut por cuerdas y de pie sobre zancos. And they are standing on stilts. The only way they can remain together standing up. La única manera en que pueden permanecer juntos, manteniéndose erguidos sin caer ni colapsar, es encontrar formas de estar juntos, incluso si se odian entre sí. Creo que es una buena metáfora de la condición humana. Necesitamos la coexistencia. Idealmente, debería ser una coexistencia pacífica, pero al menos tengamos coexistencia. Debemos encontrar formas de vivir juntos, tomarnos en serio unos a otros y respetar las preocupaciones de los demás. Si haces algo, aunque no sea tu intención hacerlo, porque también escuché en el consejo a personas decir, ¿pero por qué debería Rusia sentirse amenazada por la OTAN? No es nuestra intención invadir Rusia. Aunque por supuesto, Rusia ha sido invadida bastantes veces desde Europa. Y no debemos olvidar a Napoleón. Y no debemos olvidar... Bueno, olvidemos a Napoleón y a Hitler. Pero debemos tomarnos en serio unos a otros, ya sabes, para encontrar una forma de convivir. Y en un momento en que hay tantos desafíos globales que solo pueden afrontarse juntos, ya sea el cambio climático, los movimientos migratorios, la inteligencia artificial, las pandemias, el desarrollo, o el hecho de que millones de personas aún viven con 2 euros al día, hay bastantes cosas que deben hacerse. Quiero decir, todo esto tiene perfecto sentido. Pero eso es porque creo que eres una persona cercana a mucha gente, tiene metas y aspiraciones sensatas para la humanidad. Pascal, mi esperanza no está en los líderes, mi esperanza está en los ciudadanos que quieren llevar una vida normal. E incluso en Europa han empezado a reaccionar. Porque si ves que tu gobierno quita dinero de tus servicios sociales, de los servicios públicos, para destinarlo a la guerra o enviarlo a un escenario bélico, eso está creando un problema. Absolutamente, sin duda. Pero mi pregunta es, ¿deberíamos buscar el problema principal, la raíz de la enfermedad que estamos atravesando, en la psicología de las personas, en el poder, o deberíamos buscarla en la forma en que funciona el sistema? Quiero decir, nos diste un ejemplo magnífico de cómo las estructuras de la OTAN y la UL
están diseñadas para crear este margen, este camino de poder de una a otra. Y eso es un problema estructural, no psicológico. ¿Dónde crees que deberíamos buscar el problema? Where do you think we should look for the problem? No, it's in the structure. It's in the structure, obviously reinforced No, by the está en la psychology estructura. and vice versa. Because Está en la estructura, obviamente reforzada por la psicología, y viceversa, porque si todavía tenemos un mundo en el que las principales instituciones, quiero decir, tomemos las Naciones Unidas, hace apenas unos días, Estados Unidos suspendió su financiación a la ONU. Así que puedes imaginar lo que eso significa. También le dijeron a la ONU que recortara los fondos destinados a las fuerzas de mantenimiento de la paz. Así que no estamos hablando solo de burocracia o de dinero mal gastado. Estoy seguro de que hay trabajo por hacer ahí, pero decir realmente, recorten el 25% del dinero que va a las fuerzas de mantenimiento de la paz, eso es muy triste. Y luego miras la estructura del Consejo de Seguridad. ¿Refleja el mundo actual? Structure of the Security Council. Does it reflect today's world? Look at the IMF. Does it reflect today's world? And Mira al FMI. ¿Refleja el mundo actual o el mundo del pasado? Cuando alejas a la gente, ¿qué ocurre? Obtienes la Organización de Cooperación de Shanghái, obtienes los BRICS y una serie de otros acuerdos regionales en los que dicen, vamos a pasar por alto estas instituciones que no funcionan para nosotros. Y si no vas a cambiarlas, crearemos organizaciones, no necesariamente en tu contra, sino para gestionar nuestros propios asuntos. Y esto es lo que está ocurriendo. Y eso es saludable. Eso es saludable. Sabes, si el 14% del mundo, que es Occidente, no va a cambiar y permitir que otros participen en igualdad de condiciones, van a descolonizar su enfoque y su mentalidad. Sabes, si has sido tan dominante durante tantos años, tienes que aprender a tener socios iguales. You have to learn how to have equal partners. Yeah, but this is what's necessary, the decolonization of the... Sí, pero esto es lo que resulta necesario, la descolonización de la mentalidad occidental, porque siguen viviendo en esa idea decimonónica del jardín del señor Borrell, ¿verdad? Siguen viviendo en ella, ni siquiera pueden verla. Sí, de acuerdo. Muchas gracias por estas reflexiones. ¿Cree que hay algo más que debamos tener en cuenta para entender este enfoque actual, tan beligerante de Occidente en general? ¿O ya lo hemos cubierto? Well, I only hope that what's going to happen in Bueno, Venezuela. solo espero que lo que vaya a ocurrir en Venezuela no tenga consecuencias muy graves si la situación se agrava. A menudo nos referimos a la crisis de los misiles de Cuba. Aquella crisis se evitó porque ambas partes se hablaron. Desconfiaban mucho entre sí, pero las comunicaciones secretas salvaron la situación, porque se tomaron en serio las preocupaciones del otro. A veces cometemos el error de mirar la crisis de los misiles de Cuba solo desde el momento en que Estados Unidos descubrió que la Unión Soviética estaba construyendo una base en Cuba. No. La historia se remonta más atrás, cuando Estados Unidos estaba instalando misiles Júpiter en Turquía. ¿Y cómo se resolvió? Retirando los misiles y las instalaciones de Cuba y eliminando los misiles Júpiter de Turquía. En lugar de que hoy hablemos de cómo vamos a acumular misiles unos contra otros en nuestras fronteras, solo espero que Occidente, porque Occidente está llegando a sus límites, vea cómo su arrogancia se estrella contra un muro. Y se está estrellando contra un muro. Lamentablemente, parece que esa es la única manera de aprender. Les habría gustado imponerse totalmente al mundo, pero ahora el mundo ha cambiado, y vemos cómo grandes potencias vuelven a emerger. Tenemos, obviamente, a China y luego a Rusia, pero también hay una serie de lo que podemos llamar potencias intermedias, como Turquía, Arabia Saudí, Brasil e India, que no están dispuestas a dejarse intimidar, ni a que se les diga, escoged nuestro bando contra los demás. Todos estos buscan, ya sabes, alinearse, no con un solo bloque. Me gusta el concepto de Jai Shankar, que dice que no se trata de hablar de no alineación, deberíamos hablar de multialineación. Ya sabes, mantener relaciones con la mayor cantidad posible de países diferentes. Creo que esa es la única manera en que este mundo podrá avanzar ahora, pero es una buena señal
que aquellos que fueron dominados estén ahora en posición de decir, no queremos ser dominados más. ¿Cómo va a resultar eso? Esperemos que haya una manera, y no creo que sea indolora, pero que haya una manera en la que sigamos, ya sabes, viviendo al final de esa experiencia, y que nuestro planeta no se convierta en un planeta vacío, orbitando en el universo como otros planetas vacíos. Comparto mucho esa esperanza tuya. Evarist, las personas que quieran leer más de ti pueden encontrar tus escritos en el Times of Malta, donde publicas con regularidad. ¿Hay algún otro lugar al que deberían acudir? También hay una página web. Hay una página web que pueden encontrar. Solo busquen mi nombre en Google y aparecerá. I'll also put Dem resmemt bunker in then 20 small Steve F. Video, mafal. Every's per time we smem for your time today. Muchas gracias, gracias.